Alimento diario. Serie y será predicado este Evangelio del Reino. Título del volumen 2. Preparados para la venida secreta de Cristo. Autor André Dom. Semana 1, día jueves. Lecturas bíblicas. Miqueas capítulo 5 verso 2. Mateo capítulo 2 verso 13 y 16. Leemos el versículo con alegría. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo capítulo 2 verso 9. Hoy presentamos conocimiento y acción. Finalmente llegamos al segundo capítulo del Evangelio de Mateo, cuyo tema nos da el título de esta semana: Siguiendo la estrella de la venida del Señor. En este día hablaremos sobre el nacimiento del Señor Jesús. Él hizo hincapié de nacer como un hombre común, a pesar de ser Dios. Cuando Jesús nació, unos magos vinieron del oriente para adorarlo. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Esos magos vieron la estrella en el oriente y la siguieron hasta Jerusalén. Cuando llegaron allí, la estrella desapareció. Por causa del sentido de la pregunta que le hicieron, veamos la reacción del rey Herodes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Mateo capítulo 2, verso 3. Cuando oyeron que había nacido un rey, el rey de los judíos, el rey Herodes debió haber pensado: Él me quitará mi lugar y perderé el trono. Y aún más, Herodes no era judío, lo que debe haber aumentado su temor. En realidad, Herodes era un idumeo. Como su padre le había hecho un favor al imperio romano, venciendo una batalla, a cambio recibió ese reinado sobre los judíos en Judea. Por tanto, Herodes no era el rey legítimo de aquella región. Por eso, cualquier noticia que cuestionara su gobierno generaba inestabilidad, porque Herodes había sido puesto como rey, pero para servir como una marioneta del imperio romano. Además, por tratarse de un rey gentil y lejos de ser del linaje real, el pueblo de Israel tenía diferencias con Herodes. El nacimiento del rey de los judíos le causó mucho temor a Herodes. Eso lo alarmó tanto que quiso saber dónde nacería el niño. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Los sacerdotes y escribas, los religiosos de la época, eran personas que estudiaban mucho las escrituras. Por eso tenían la respuesta en la punta de la lengua y sin titubear respondieron:
Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo capítulo 2, verso 6. ¿Con qué facilidad respondieron eso? Este pasaje también es registrado en Miqueas. Era una profecía de las Escrituras que apuntaba a que el Señor nacería en Belén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Miqueas 5, verso 2. Mateo capítulo 2, versos 7 y 8. Herodes era muy mentiroso, un gran zorro que quería matar a ese niño. Posteriormente, en ese intento, mató a muchos niños. Mateo capítulo 2, verso 16. Después de seguir la orientación que constaba en las Escrituras, miré lo que le ocurrió a los magos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La estrella nuevamente los guió, pues estaba delante de ellos. Queridos hermanos, ¿qué lección podemos extraer de esto? Primero, pese a que los sacerdotes y escribas tenían el conocimiento de dónde nacería Jesús, ellos no fueron para adorar al Señor. La ciudad de Belén no quedaba tan lejos de Jerusalén. Querido lector, le pregunto, ¿por qué esos estudiosos no fueron a ver a Jesús? Esto es una advertencia muy grande para nosotros. No es suficiente tener mucho conocimiento. Más que eso, debemos tener un conocimiento acompañado de acción. En otras palabras, tener la práctica de ir realmente donde Jesús está. ¡Aleluya! Por otro lado, los magos vinieron de tan lejos para ver al Señor y adorarlo. Eso es una lección muy importante para nosotros. Señor Jesús. Al llegar, los magos entregaron sus ofrendas conforme a lo que leemos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El oro representa la naturaleza divina, el incienso, la resurrección, y la mirra, la muerte. Cuando los magos regresaron, fueron divinamente advertidos a no volver por el mismo camino. Pero siendo avisados por revelación, en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo capítulo 2, verso 12. Y José, advertido en sueños por un ángel, huyó a Egipto hasta la muerte de Herodes. Después de la muerte de Herodes, el Señor volvió de Egipto, pero no fue a Jerusalén y tampoco fue a Belén. Él fue a la región de Galilea, que estaba más apartada, y allí vivió en la ciudad de Nazaret. Por eso era conocido como Jesús, el Nazareno. Señor Jesús, aleluya por esta palabra. Pregunta para hoy: ¿qué lección aprendemos de los sacerdotes y escribas?